Buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos esta noche en la última conferencia del año 2022. Pues para ello contamos con Ángel Pérez, es doctor en física por la Universidad de Barcelona. Es un experto en nanomateriales. Desarrolla su labor profesional en el Instituto de Ciencias de Materiales, aquí en el ICMA, aquí muy cerca, y también colabora con el CSIC. Es socio de la agrupación desde hace unos años, forma parte del grupo de Supernova, del que tenemos aquí el responsable. Así que nos va a hablar naturalmente de materiales, pero con un enfoque a la transición ecológica que todos pues estamos muy interesados, ¿verdad que sí? Así que sin más preámbulo, recordad que podéis hacer las preguntas por el chat de YouTube para los amigos que nos ven por allí y aquí pues después de la conferencia. Pues Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Ahora sí. Ok. En primer lugar, muchas gracias a Astronómica por darme la oportunidad de dar esta charla. Para mí es un placer, no solo porque sois un referente en la divulgación de la ciencia, sino que además pues estoy entre amigos y bueno, yo estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, pues vamos a empezar un poquito en materia. Bueno, os quería comentar que por suerte o por desgracia nos ha tocado vivir pues unos tiempos bastante complicados, de mucha incertidumbre, en la que, pues bueno, básicamente la especie humana se está jugando su futuro, ¿de acuerdo? Y esto es por pues bueno, el gran daño que estamos haciendo en los ecosistemas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en realidad tenemos que hacer una transición a una sociedad mucho más sostenible. Y bueno, en esta presentación os voy a hablar un poquito sobre los nanomateriales y cómo aportan soluciones a este pues, reto tan importante que tenemos por delante. Bueno, vamos a comenzar pues, con esta belleza, ¿de acuerdo? El planeta Tierra es nuestra madre, es bueno, el único planeta que sepamos en el que podemos vivir a largo plazo en todo el universo, al menos de momento. Y bueno, pues la verdad es que el planeta Tierra pues es un planeta muy pequeño, ¿eh? Es muy pequeño, tiene un equilibrio muy frágil y además es un planeta muy anciano, ¿eh? Tiene unos 4.600 millones de años, que es un tercio de la edad del universo, ¿de acuerdo? Fijaos que, bueno, la vida en este planeta pues comenzó hace 4.000 millones de años, más o menos, ¿eh? En una época muy temprana en la que la Tierra aún estaba en llamas, estaba siendo bombardeada por asteroides, por cometas, ¿de acuerdo? Y durante la mayor parte de este tiempo, unos 3.500 millones de años, la vida fue unicelular, ¿de acuerdo? Y de hecho moldeó la Tierra. En los últimos 500, 600 millones de años, pues, o mejor dicho, hace unos 500, 600 millones de años, aparecieron los primeros seres vivos pluricelulares, ¿de acuerdo? Y hubo una explosión de especies, de seres vivos pluricelulares. Se le llama la explosión cámbrica, ¿de acuerdo? En estos 500, 600 millones de años, que se sepa, han habido 5 grandes extinciones o 5 periodos de grandes extinciones de la vida en la Tierra, ¿de acuerdo? En los que, bueno, por fenómenos naturales, pues ha habido una gran mortandad de la vida, ¿no? Como sabéis, o bueno, el más conocido de todos es el último, el quinto, hace unos 66 millones de años, en el que, como bien sabéis, pues cayó un asteroide cerca de la península del Yucatán, y bueno, y arrasó con buena parte de la vida, incluyendo los dinosaurios. Pero el mayor periodo de extinción de la vida no fue ese, sino al final del Cámbrico, del Pérmico, perdón, hace unos 250 millones de años. En este caso, lo que ocurrió es que hubo una grandísima actividad volcánica que apareció por China y se extendió por lo que es Siberia, ¿de acuerdo? Y hubo un gran cambio climático, ¿eh? Aumentó la temperatura media 5 grados, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, acabó pues con más del 90% de los seres vivos de la Tierra, ¿de acuerdo? Se le llama la gran mortandad y prácticamente desapareció la vida en la Tierra. Pues bien, siento deciros
que, bueno, según muchos entendidos, estamos asistiendo al inicio de la sexta gran extinción. ¿De acuerdo? Hay muchos datos que indican esto. Os voy a hablar solamente de dos. Uno, el ritmo actual de desaparición de especies en la Tierra es más de 100 veces superior al ritmo natural. Otro que es muy inquietante, en los últimos 30-35 años han desaparecido el 80% de los insectos. Se le llama el apocalipsis de los insectos y esto tiene unas consecuencias imprevisibles en los ecosistemas. Bien. Bueno, si os fijáis en este gráfico, aquí tenemos lo que son el ritmo de extinción de especies. Como podéis ver, el ritmo de extinción empieza a aumentar pues, a mediados del siglo XVII, XVIII y se dispara a mediados del siglo XIX. Casualidad, coincide con la revolución industrial. ¿Bien? Bueno, todo indica que el origen de esta gran extinción es el ser humano y su forma de vivir. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque estamos arrasando bosques, selvas, manglares, ¿de acuerdo? No solo porque somos cada vez mucha más población mundial, las ciudades se hacen más grandes, sino que también la agricultura se necesita mucha más extensión para plantar pues, cereales, etcétera, no solo para dar de comer a los seres humanos, sino también a los cientos de miles de millones de vacas, cerdos, pollos que criamos para comer carne cada día. ¿Sí? Por otro lado, estamos contaminando aire, tierra, agua con decenas de miles de compuestos químicos, ¿vale? Que son tóxicos. Están arrasando en muchos sitios hasta con las bacterias y esto es complicado, ¿eh? Y como bien sabéis, también tenemos el cambio climático. El cambio climático se produce por los gases de efecto invernadero, como el CO2, sobre todo el CO2, que generan pues, las industrias, los coches, etcétera, que dejan pasar la luz solar, pero no dejan que la radiación infrarroja salga hacia el exterior, al espacio, y por tanto se va calentando la atmósfera, y esto está provocando pues, un cambio de las condiciones climáticas muy abrupto. ¿Bien? Todos estos fenómenos lo que están es llevándonos a una escasez de recursos naturales. ¿Por qué? Porque el cambio climático está haciendo que caiga el rendimiento de la agricultura, pero de forma brutal. No solo por las sequías y las inundaciones, sino también porque en en un escenario cada vez más caliente, las plantas dejan de hacer frutos a partir de una temperatura determinada. ¿De acuerdo? El rendimiento está cayendo. Por otro lado, las sequías pues, hacen que cada vez tengamos disponible menos agua potable y encima las pocas fuentes que tenemos las estamos contaminando. ¿Bien? Y si a esto le añadimos que se empiezan a escasear una serie de elementos químicos que son fundamentales para la industria, para la agricultura, para la tecnología, pues la verdad es que se nos está se nos está haciendo una tormenta perfecta. La verdad es que se nos acaba el tiempo, ¿vale? Estamos muy cerca de llegar al punto de no retorno a partir del cual la evolución de los ecosistemas pues, será impredecible y no podremos controlarla, ¿de acuerdo? Así que todos tenemos que ponernos las pilas y actuar cuanto antes. Por suerte, bueno, como os podéis imaginar, los científicos estamos trabajando al 2000% para aportar soluciones a estos retos tan importantes que tenemos. Y bueno, pues hay que decir que la nanociencia y la nanotecnología pues tienen una gran potencialidad para aportar soluciones. ¿Qué son la nanociencia y la nanotecnología? Pues son áreas de la ciencia de materiales que se dedican o que desarrollan y estudian materiales que tienen elementos en el rango nanométrico. ¿Qué quiero decir con esto? Si una micra es un tamaño 1000 veces más pequeño que un nanómetro, en este rango de tamaños tenemos las células, las bacterias, etcétera. Un nanómetro es 1000 veces más pequeño que una micra, es decir, es una millonésima de milímetro. Y en este rango de tamaños, pues lo que tenemos son las moléculas, los virus, etcétera. ¿Vale? Pues bien, los nanomateriales se dice que son de baja dimensionalidad, porque al menos una de sus dimensiones es nanométrica. Tenemos materiales
bidimensionales, que son láminas delgadas de espesor nanométrico, tenemos nanohilos unidimensionales o incluso nanopartículas que se dicen cero dimensionales porque sus 3 dimensiones son nanométricas, ¿vale? ¿Qué particularidad tiene esto? El hecho de tener una dimensión o varias dimensiones nanométricas, que aparecen propiedades cuánticas que le ofrecen unas características físicas y químicas muy importantes y muy interesantes, como veréis después. Antes de continuar, os voy a explicar muy brevemente unos conceptos básicos de ciencia de materiales para que podáis entender lo que os explicaré después. Como sabéis, la materia está formada por átomos. Los átomos que tienen un núcleo atómico, carga positiva y una serie de electrones de carga negativa en unos orbitales a una energía determinada. Cuando nosotros iluminamos con luz, es decir, con fotones, un átomo, pues puede pasar que un electrón de un orbital absorba uno de estos fotones y salte a un orbital de mayor energía, siempre y cuando la energía de este fotón sea igual a la diferencia de energía de estos dos orbitales atómicos. ¿Bien? Y un electrón que está en un orbital excitado puede saltar, puede desexcitarse a un orbital de menos energía emitiendo un fotón de luz, y la energía de este fotón será igual a la diferencia de energía de estos dos orbitales atómicos. ¿Sí? Es la base de la espectroscopia. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tenemos un material sólido? Pues que tenemos una cantidad ingente de átomos, más o menos ordenados, muy cerca entre sí. ¿De acuerdo? De manera que los orbitales atómicos interaccionan entre ellos de forma electromagnética y se deforman y cambian su energía. Entonces, en este caso, lo que tenemos es una serie de bandas de energía. ¿Qué es una banda de energía? Bueno, pues dentro de este material lo que tenemos son, si este eje es la energía de los electrones, en este eje de aquí, bueno, decimos que es una cantidad de movimiento cristalina según la dirección cristalográfica, ¿de acuerdo? Pero no hagáis mucho caso a esto. Lo importante es que tenemos una banda de valencia y una banda de conducción. En la banda de valencia se encuentran los electrones que están ligados a los núcleos atómicos, que forman la red cristalina, ¿de acuerdo? Y en la banda de conducción tenemos los electrones que son libres, que se pueden mover libremente cuando les aplicamos un campo eléctrico. Esto es la corriente eléctrica. ¿Bien? En un conductor, en un metal, la banda de valencia de conducción se están tocando, están solapadas. En un material semiconductor o aislante, estas bandas están separadas, ¿vale?, por una banda prohibida. De manera que si están solapadas, hay muchos electrones, ¿vale?, libres en un metal y por tanto hay mucha corriente eléctrica, es un buen conductor eléctrico. Cuando están separadas estas bandas por la banda prohibida, hay mucho menos electrones en la banda de conducción y por tanto la resistencia es mayor. Eso es básicamente lo que tenemos que saber, ¿de acuerdo? Pues bien, ¿qué ocurre si iluminamos con luz un material? Pues que un electrón de la banda de valencia absorbe ese fotón y salta a la banda de conducción, que tiene más energía, y pasa a ser libre y se puede mover y conducir la electricidad. Y el hueco que deja el electrón en el orbital de los átomos, del cristal, se comporta como una partícula de carga positiva, se llama hueco, ¿vale? Y podemos tener corrientes de electrones y de huecos. A cabo de un tiempo, el electrón puede recombinarse con un hueco y emitir luz, emitir un fotón de luz. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que tenemos que saber. Espero que me haya explicado bien. Muy bien, bueno, pues fijaos, prácticamente todos los materiales que son macroscópicos se pueden obtener en la nanoscala, ¿de acuerdo? Un ejemplo paradigmático, el carbono. El carbono es una maravilla, ¿eh? Fijaos, el carbono macroscópico tridimensional lo podemos tener en muchas fases, de las más conocidas, el grafito, que es conductor, diamante, que es aislante, pero podemos tenerlo en 2 dimensiones. Esto es el grafeno, carbono bidimensional es grafeno, es una capa de un átomo de espesor formada por carbonos de átomos de carbono que están dispuestos de forma hexagonal y tiene unas propiedades físicas y químicas brutales, el grafeno. Podemos tener carbono en una dimensión, unidimensional. Por ejemplo, los nanotubos de carbono es como si cogiéramos un grafeno y lo enrolláramos formando un tubo.
O podemos tener nanocintas de grafeno, es decir, grafenos cuya anchura pues también es nanométrica. ¿Veis los hexágonos del grafeno? ¿De acuerdo? Podemos tener también carbono cero dimensional. Los fullerenos son como nanopartículas de carbono que tienen forma como de balón de fútbol o de rugby, según el número de carbonos que tenga. Y también tenemos los quantum dots o puntos cuánticos de grafeno, ¿vale? Que son grafenos con todas sus dimensiones nanométricas. Muy bien. ¿Qué gracia tiene tener materiales nanométricos? Pues que sus bandas de energía se discretizan, cambian al bajar la dimensionalidad. Si tenemos un material macroscópico, tridimensional, sus bandas de energía son más o menos continuas, con una forma más o menos así. Pero si lo tenemos bidimensional, fijaos que ya comienza a discretizarse la energía. Por tanto, las transiciones de electrones ya están mucho más controladas, ya no son iguales. Y si lo tenemos unidimensional, fijaos que las bandas de energía se modifican mucho más, tienen forma de delta, y en un quantum dot, 0 dimensiones, las energías están totalmente discretizadas. Es como si tuviéramos un átomo artificial. ¿Vale? Muy bien, ¿y esto qué es lo que ocurre? Pues que nos permite modificar sus propiedades ópticas, eléctricas, etcétera, de una forma, bueno, súper interesante, ¿de acuerdo? Otra cosa importante de los nanomateriales es que, como son tan pequeñitos, su área, la relación de su área versus su volumen es muy grande, tienen mucha más área que volumen, y eso los hace muy reactivos químicamente, ¿de acuerdo? Muy bien, pues no nos basta con eso. Además de tener nanomateriales con propiedades súper chulas, además los combinamos entre ellos, hacemos heterouniones, uniones entre nanomateriales para hacer ingeniería de bandas de energía. Jugamos con sus bandas de energía. ¿Por qué? Porque al poner dos materiales distintos en unión, en contacto, hay transferencias de cargas que modifican sus bandas de energía y por tanto podemos cambiar las propiedades de transporte, por tanto ópticas y eléctricas de estos materiales. ¿Bien? Y esto lo podemos hacer con cualquier tipo de material, básicamente. Podemos hacerlo con materiales bidimensionales, con multicapas nanométricas, de espesor nanométrico, una capa encima de otra, y cambian sus bandas de energía. Podemos hacerlo con nanotubos, aquí tenéis un nanotubo recubierto por otro material distinto, o con nanopartículas, ¿de acuerdo? Son los quantum dots. Fijaos aquí una partícula en la que tenemos un material determinado y alrededor tenemos otro material distinto, ¿de acuerdo? Según la combinación de materiales que hagamos, confinamos electrones y huecos de una manera distinta y por tanto cambiamos sus propiedades funcionales. ¿Sí? ¿Y cómo fabricamos los nanomateriales? Bueno, básicamente hay dos tecnologías o dos aproximaciones distintas. La de arriba abajo, top-down, o de abajo arriba, bottom-up, que se llaman. Las arriba abajo, que normalmente se usan con métodos que se llaman físicos. Básicamente consiste en depositar una capa muy delgada y nanoestructurarla, ya sea con haces de iones que los vaporizan en nanozonas determinadas o con litografía, que es, como lo que veis aquí, consiste en depositar la capa, después depositar otra capita de resina fotosensible encima, se ilumina con un patrón determinado, cambiando pues, en distintas zonas esta resina y luego se le hace un ataque químico para quitar la resina y quitar las zonas del material que han quedado expuestas. De manera que al quitar esa resina tenemos nanoestructuras y luego repetimos el proceso con otro material distinto, otras estructuras y vamos haciendo capa sobre capa. ¿De acuerdo? Esto es lo que se hace para fabricar los circuitos integrados que usamos en todos los sistemas eléctricos que usamos. ¿De acuerdo? Pero también se puede hacer para sistemas pues, mecánicos o nanomecánicos también, ¿no? Y se pueden hacer estructuras tan complejas como podéis ver esta, o incluso más todavía, ¿no? Fijaos, esto es una hormiga y esto es un motor. Es un motor de medio milímetro de tamaño. Y se puede ir a resoluciones mucho mayores, incluso atómicas. Para eso se usan unas técnicas que se llaman nanométricas, que usan puntas nanométricas que pueden mover sobre una superficie átomo a átomo, ¿de acuerdo? Y podemos hacer pues, por ejemplo, pues, sistemas cuánticos o puertas lógicas con un grupito de átomos, ¿de acuerdo? Para nanoelectrónica. ¿Bien?
Métodos de abajo a arriba, se llaman con métodos químicos. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? En este caso se sintetizan unos nanomateriales o unas moléculas que tienen unos grupos químicos determinados y hacen que interaccionen estas moléculas, de manera que hacemos una solución, depositamos la solución sobre una superficie y a medida que se va evaporando el disolvente, las moléculas comienzan a interaccionar entre ellas y se autoorganizan y se autoensamblan, ¿vale? Formando unos patrones determinados, ¿vale? Repetitivos, con unas propiedades físicas o químicas determinadas, ¿de acuerdo? Esto también se puede hacer pues con calentando un material, jugando con la difusión atómica en superficies, etcétera, ¿de acuerdo? Esto, digamos, se basa en hacer un autoensamblado de la materia. Muy bien. ¿Y cómo estudiamos los nanomateriales? Porque claro, son tan pequeños que no podemos usar la luz visible para verlos, ¿eh? Son mucho más pequeños que la longitud de onda de la luz visible. Pues bueno, hay que usar, por ejemplo, una propiedad, la propiedad de la dualidad onda-corpúsculo, por ejemplo. Es decir, podemos usar electrones, acelerarlos en microscopios electrónicos, de manera que se comporten no como partículas, sino como ondas de materia, ¿vale? Con una longitud de onda súper pequeñita, que nos permite, pues, no solo ver nanoestructuras como esta nanopartícula, que tiene unos 3-4 nanómetros, pero fijaos que podemos ver hasta los átomos en su interior, ¿eh? Aquí tenéis otro ejemplo en el que tenemos una sección transversal de una capa de níquel depositada sobre, en este caso, una circonita estabilizada con itrio. Fijaos cómo la red atómica es distinta en los dos materiales, ¿de acuerdo? También podemos usar lo que son las ondas nanométricas. Las ondas nanométricas, si funciona así, consiste en usar una punta que acaba en unos poquitos átomos, es súper pequeñita, y esta punta se hace barrer sobre la superficie de un material con nanoestructuras, y de esta manera va siguiendo el perfil tocando o próximo a tocar la superficie. Y de esta manera podemos obtener un mapa tridimensional de nanomateriales, ¿de acuerdo? Fijaos, esto que veis aquí, que tiene forma de arañita, fijaos que tiene un nanómetro de tamaño, no son arañitas, son moléculas. Y aquí el color lo que indica es la altura de las moléculas, ¿eh? Tenemos una resolución incluso más pequeña que un átomo con estas técnicas. ¿Y cómo analizamos la composición química de los nanomateriales? Pues bueno, hay montones de técnicas, pero podemos usar la espectroscopia, igual que se hace en astronomía, podemos usarla también para estudiar materiales. Normalmente consiste en iluminar con luz, normalmente infrarroja, un material. Así lo que hacemos es excitar vibraciones, ya sean de las moléculas o excitaciones colectivas de vibración del material, que son características de cada material y absorben a unas energías o longitudes de onda determinadas. De esta manera obtenemos un espectro de absorción que es característico para cada tipo de material y así podemos estudiarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, y además pues hay técnicas de difracción de rayos X, en fin, absorción rayos X, hay muchísimas técnicas para estudiar la estructura y la composición de los nanomateriales. Bueno, os doy un ejemplo práctico y me voy a hacer un poquito de publicidad, ya que estamos, ¿no? Os voy a enseñar aquí pues, cómo fabricamos en nuestro laboratorio electrodos de grafeno para almacenar energía utilizando radiación láser. ¿En qué consiste estas técnicas? En general, pues básicamente es utilizar pulsos láser muy intensos e irradiar materiales. Cuando los irradiamos, aumentamos la temperatura de estos materiales a cientos o miles de grados en nanosegundos, en mil millonésimas de segundo. Y lo que hacemos es, bueno, generar una serie de fenómenos físicos y químicos pues muy fuera del equilibrio, ¿de acuerdo? Son muy extremos. Y de esta manera conseguimos crecer nuevos tipos de nanomateriales. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso, irradiamos con un láser ultravioleta que no se ve, vaporizamos el material, se forma un plasma, como podéis ver, y el material que se va vaporizando lo vamos depositando sobre un sustrato que hay aquí. De esta manera tenemos capas delgadas de nanomateriales híbridos, en este caso, o sea, orgánicos e inorgánicos, en una superficie. En este otro vídeo, lo que hacemos es irradiar grafenos
que están en un entorno químico reactivo, lo calentamos a miles de grados en nanosegundos y hacemos que se formen nanopartículas de óxidos metálicos en la superficie de los grafenos. Estas nanopartículas almacenan energía en forma de cargas eléctricas, ¿vale? Y podemos hacer electrodos de grafeno para almacenar energía. Y por último, pues bueno, aquí tenéis otro ejemplo en el que, en este caso, irradiamos dispersiones líquidas con nanopartículas, grafenos, etcétera, y lo que hacemos es inducir pues, las reacciones químicas en un medio líquido, ¿de acuerdo? Y bueno, esto también, aparte de hacer electrodos, también lo estamos usando en un proyecto para generar materiales que, digamos, permitan obtener hidrógeno a partir de agua. Muy bien. Bueno, pues a partir de ahora os voy a hablar un poquito sobre las distintas tecnologías o nanotecnologías que se están investigando para aportar soluciones en dos áreas que son súper importantes: la energía y la descontaminación de aguas, ¿de acuerdo? En cuanto a energía, pues veremos que las nanociencias pues, se usan tanto para la generación de energías renovables, almacenamiento de energía, para aumentar la eficiencia en el consumo, y para la descontaminación de agua, pues se están fabricando nuevos sensores ultrasensibles, sensores de químicos, ¿de acuerdo? De tóxicos. Y luego, pues también sistemas de absorción, purificación, desinfección, etc. Bueno, pues comencemos con la energía. Mirad, hasta ahora, o hasta hace poquitos años, nuestro sistema, nuestro no, desde todo el mundo, el sistema de energía que había consistía en unas centrales de generación de energía, normalmente nucleares o con combustibles fósiles, que generaban mucha energía a mucha potencia. Y esto pues se inyectaba en la red de transmisión y se distribuía a los consumidores, seamos particulares, industrias, etc. Desde hace unos años para acá, este modelo se está cambiando a un modelo más distribuido, en el que ya no solo tenemos estas centrales sucias, sino que también tenemos pues, generación renovable, parques eólicos, parques solares, que generan electricidad de forma fluctuante en el tiempo, no son constantes como las otras, ¿de acuerdo? Pero además, nosotros los usuarios también podemos generar energía, no solo consumirla, podemos ponernos unos paneles solares en casa. Por tanto, también inyectamos corriente al sistema, ¿de acuerdo? A la línea de transmisión. Y esto, pues claro, es una generación distribuida, muy complicada, y tiene que haber unos sistemas de control, de gestión de estos flujos de energía, pues para que no se sobrecaliente ningún elemento ni no explote, ¿de acuerdo? Esto se llama las Smart Grid, las redes inteligentes de energía. Hay que hacer un control en tiempo real de los flujos de energía en cada nodo, ¿vale? Para que el sistema esté estable, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo que se nos está desarrollando actualmente. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo las nanotecnologías pues, pueden aportar soluciones para la generación de energías renovables. Y empezamos con la energía solar, ¿de acuerdo? Porque, claro, a nadie se le escapa que el sol en una hora nos envía más energía que la que consume toda la humanidad en un año entero. O sea, sería de tontos no usar esta energía gratuita, ¿no? Pues vale, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Cómo aprovechamos esta energía? Pues con las células solares fotovoltaicas, ¿vale? ¿Y qué es una célula solar fotovoltaica? Pues mirad, básicamente es lo que tenemos aquí. Es una unión de dos semiconductores, uno tipo P, que tiene un exceso de huecos, y uno tipo N, que tiene un exceso de electrones. Al ponerlos en contacto, hay una transferencia de carga y aparece un campo eléctrico en la zona de la unión. De manera que cuando iluminamos con luz solar, ¿vale? Viene un fotón por aquí, pop, y en esta zona pues puede ser absorbido por el material y generar un par de electrón hueco, como vimos antes, ¿vale? Muchos de estos pares de electrón huecos recombinan y se pierden, pero hay otros que son separados por este campo eléctrico. Los electrones van hacia un lado, los huecos van hacia el otro, y estas cargas eléctricas las podemos aprovechar, hacemos una corriente eléctrica a un circuito externo y tenemos energía. Eso es una célula solar, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces, ¿en qué consiste toda esta investigación que se está llevando a cabo? Pues básicamente desarrollar tecnologías para reducir los costes de fabricación y aumentar la eficiencia de las células solares. Y la verdad es que hay un montón
de técnicas que se están desarrollando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, células solares orgánicas, es decir, de plástico, que son muy baratas de fabricar y encima son flexibles y casi transparentes. Se pueden usar en ventanas, en fin. Su problema, tienen baja eficiencia, ¿vale? Y se están mirando a ver cómo hacerlas más eficientes. Otras tecnologías para aumentar la eficiencia de las células solares, un montón. Por ejemplo, para aumentar la eficiencia en la absorción de la luz, porque mucha de la luz que incide en las células solares no se absorbe, ¿vale? Entonces, pues, hay tecnologías, por ejemplo, pues, que desarrollan nanoestructuras en la superficie de la célula solar, aquí, para que se refleje mucha menos luz y se absorba más. O, por ejemplo, se hacen células solares tándem, que se llama, son una célula solar sobre otra, de manera que cuando se ilumina, la luz, los fotones de mayor energía se absorben en esta y los que no en esta que hay primero, y la luz que pasa y no se absorbe en la otra. Y por tanto, aprovechamos mejor esa energía. Otras tecnologías, por ejemplo, por las que usan sistemas plasmónicos, que se llaman, son nanoestructuras metálicas que cuando son iluminadas, pues sufren oscilaciones de electrones en superficie de plasma, ¿vale? Absorben y reenfocan a mucha intensidad la luz debajo de ellos. Y eso hace que aumente mucho la absorción, ¿vale? Y la eficiencia. Y también hay células solares, pues, que tienen nanoestructuras para absorber la luz infrarroja del espectro solar, que es prácticamente la mitad de la energía que nos viene y no la estamos usando, ¿de acuerdo? En fin, hay muchas tecnologías. También tenemos la energía solar térmica, ¿de acuerdo? En este caso, ¿en qué consiste? Pues mirad, básicamente tenemos un campo de helióstatos, es decir, de espejos móviles que enfocan la luz o la reflejan en un absorbedor que hay arriba en una torre muy alta, ¿de acuerdo? En este absorbedor, por este absorbedor se hace pasar un fluido que se calienta a cientos de grados, ¿de acuerdo? Y este material o este fluido caliente se lleva pues a un depósito con agua, se evapora el agua y este vapor a muy alta presión va a una turbina y genera corriente eléctrica. Eso es una central solar térmica. ¿En qué se está investigando mucho? En sistemas digamos, para hacer depósitos en los que tengamos materiales que absorben esta energía térmica, ¿de acuerdo? De manera que podamos calentar estos materiales en los depósitos y podamos usar esta energía térmica cuando no hay sol, por ejemplo, por la noche. Y hay muchos materiales que se están estudiando, ya sea que almacenen la energía térmica por calentamiento, porque cambian de fase, porque hay reacciones termoquímicas, en fin, muchas tecnologías, ¿de acuerdo? Pero bueno, la gracia de esta técnica, que es aún un poquito cara, es que podemos almacenar la energía y dar o suministrar energía cuando no hay sol. España es puntera a nivel mundial en estas tecnologías. Con sistemas parecidos también podemos producir combustibles solares, ¿de acuerdo? Y estos se basan en la fotocatálisis. Vale, ¿y esto en qué consiste? Pues fijaos, imaginad que en el absorbedor que hay en la torre ponemos agua con nanopartículas semiconductoras. Cuando las iluminamos con la luz del sol, estas partículas semiconductoras absorben los fotones, generan pares de electrón hueco, ¿de acuerdo? Y estos electrones y estos huecos pues reaccionan con el agua rompiéndola en hidrógeno y oxígeno, mediante procesos de oxidación-reducción. El oxígeno se va a la atmósfera, el hidrógeno es un combustible que lo guardamos y lo usamos cuando queramos, ¿de acuerdo? De forma similar, también se pueden producir hidrocarburos tipo metanol, etcétera, usando agua con CO2. Que luego se puede usar en los coches, por ejemplo, ¿vale? Y también se puede hacer esto con electricidad, se llama la electrocatálisis, ¿de acuerdo? Que son los sistemas que se están usando más, ¿vale? Que es simplemente con paneles solares o lo que sea, generar electricidad y, bueno, inyectarla en unos electrodos en el agua y generar el hidrógeno, ¿vale? Estos sistemas aún son muy caros y poco eficientes. Muy bien, bueno, fijaos, os he dicho antes que las energías renovables fluctúan en el tiempo y no siempre coincide la generación de energía con la necesidad de esa energía cuando la necesitamos. Entonces, tenemos una necesidad brutal de poder almacenar grandes cantidades de energía eléctrica.
Y ese es el cuello de botella que tenemos actualmente con el desarrollo de las energías renovables, que no tenemos capacidad de almacenar toda la energía que se genera, ¿vale? Así que también se está investigando mucho en diversas técnicas para almacenar la energía eléctrica y digamos que los sistemas electroquímicos, pues la verdad es que tienen gran potencial. ¿Qué son los sistemas electroquímicos? Básicamente pilas de combustible, baterías y supercondensadores. Bueno, vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Qué es una pila de combustible? Pues básicamente esto que tenemos aquí. Son dos electrodos hechos de unos materiales especiales, nanoestructurados, que están separados o están en contacto con una membrana porosa que hay entre medio de ellos dos. De manera que, si por uno de estos electrodos metemos gas hidrógeno, el que hemos generado antes con la luz del sol, ¿vale? En el primer electrodo las moléculas de hidrógeno se rompen en protones, pasan por la membrana y en el segundo electrodo estos protones se combinan con el oxígeno del aire y forman agua y en este proceso generan electricidad. Por tanto, en el proceso anterior con luz solar y agua obteníamos hidrógeno y oxígeno y ahora con la pila de combustible, con el hidrógeno y el oxígeno, producimos agua y electricidad. Hacemos ciclo cerrado y no hemos contaminado nada. Pilas y supercondensadores. Son sistemas para almacenar energía en forma de cargas eléctricas, ¿de acuerdo? Parece que son parecidos, o sea, parecen iguales, pero no. O sea, se usan materiales distintos, etcétera. Pero básicamente los dos están formados por dos electrodos que están en un electrolito, es decir, en un líquido que tiene cargas eléctricas positivas y negativas que se pueden mover, ¿vale? Y están separados por una membrana porosa. De manera que cuando inyectamos corriente, las cargas eléctricas del electrolito se mueven y se almacenan en los electrodos. Cargas positivas en uno, cargas negativas en el otro. Cuando queremos usar esa energía y conectamos, por ejemplo, pues una radio, un televisor o lo que sea, lo que ocurre es que esos iones que estaban en los electrodos vuelven al electrolito y en ese proceso se genera una corriente eléctrica. Ya está. Eso es una batería y un supercondensador también, ¿vale? Fijaos en este diagrama porque aquí está la madre del cordero. Mirad, aquí en este eje tenemos la potencia por unidad de masa de una tecnología determinada. Y aquí, digamos, los vatios por kilo. Y aquí tenemos la energía que puede almacenar por unidad de masa, vatios hora por kilo, ¿de acuerdo? Fijaos, este rectángulo que tenemos aquí tenemos los condensadores convencionales, los que se usan en electrónica, ¿vale? Estos tienen una potencia muy elevada, se cargan y descargan muy rápido, pero apenas pueden almacenar energía, almacenan una cantidad ridícula de energía, ¿vale? Los supercondensadores, que normalmente están formados por nanocarbono, etcétera, tienen potencias similares, pero pueden almacenar mucha más energía. Son estos sistemas de aquí. Las baterías y las pilas de combustible son estas de aquí. Pueden almacenar mucha más energía, pero con mucha menos potencia. Se cargan y se descargan muy lento. ¿De acuerdo? Por tanto, supercondensadores, mucha potencia, poca energía. Baterías, mucha energía, poca potencia. Son complementarios. ¿Qué sistema tenemos que nos dé mucha potencia y mucha energía al mismo tiempo? La gasolina. Y muy cerca el hidrógeno, pero es muy caro y muy poco eficiente obtenerlo. Y aquí tenemos el problema. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la distribución de la electricidad, porque fijaos, en los tendidos eléctricos que tenemos por todos sitios, se pierde un tercio de la energía en forma de calor, básicamente por la resistencia pequeñita, pero resistencia que tiene el cobre de los cables. Y esto es un derroche de energía brutal. Esto no tiene sentido. ¿Cómo podemos trabajar en este área? ¿Cómo podemos reducir estas pérdidas? Con superconductores, ¿de acuerdo? ¿Y qué es un superconductor? Pues es un material que puede ser bastante complejo, a temperatura ambiente puede ser resistivo, puede ser aislante, puede ser metálico, es un material normal, pero cuando lo empezamos a enfriar, llega un momento, una temperatura crítica en que ¡pop!, su resistencia se hace cero. Cero. Por tanto, puede pasar la corriente eléctrica sin que haya ninguna pérdida. No se pierde nada. ¿De acuerdo? Pues bien, pues hay
muchos grupos en todo el mundo, y en nuestro centro tenemos un grupo muy importante que está desarrollando cables superconductores, ¿vale? Que son muy complejos, técnicamente cuesta mucho obtener superconductores, ¿vale? Y además tienen que ir refrigerados con nitrógeno líquido, que está a casi 200 grados bajo cero, para que puedan ser superconductores, si no serían resistivos, ¿vale? Bueno, ¿qué gracia tienen estos cables? Aparte de que no se pierde nada de energía en ellos, pues que pueden soportar una potencia brutal, pueden pasar miles de amperios por ellos. Por un cable de estos podemos meter gigavatios de potencia, es lo que genera una central nuclear entera, por un solo cable. Podríamos quitarnos de en medio un montón de redes de distribución y dejaríamos solo un cable, ¿vale? Además, como pueden pasar decenas de miles de amperios de corriente por estos cables, pues se generan unos campos magnéticos brutales. Y esto nos va muy bien para fabricar motores eléctricos compactos y de muchísima potencia para barcos, para aerogeneradores de última generación, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿de qué nos sirve generar la energía y distribuirla de forma eficiente si luego en casa la derrochamos? Pues no tiene sentido, ¿no? Así que se está trabajando muchísimo también en la eficiencia en el consumo. Caso paradigmático, la iluminación. Hasta hace poco usábamos las lámparas de incandescencia, las bombillas, que derrochaban el 90% de la energía en forma de calor, y ahora usamos LEDs que son súper eficientes, ¿vale? ¿Y qué es un LED? Pues como una célula solar, es un diodo. Es una unión de dos semiconductores tipo P, tipo N, solo que en este caso les hacemos pasar una corriente eléctrica y hay una recombinación de electrones y huecos que genera fotones, genera luz. Eso es un LED, es lo opuesto a una célula solar, ¿de acuerdo? También se está investigando mucho, y en nuestro centro tenemos grupos que lo hacen, en electrónica orgánica, electrónica con plásticos, materiales plásticos, que son muy eficientes, son muy baratos de fabricar y encima son flexibles. Podremos tener electrónica flexible totalmente. Podremos enrollar un ordenador y meterlo en el bolsillo, ¿vale? Por otro lado, también se está desarrollando la nanoelectrónica, es decir, hacer sistemas electrónicos con dispositivos nanométricos, ¿de acuerdo? Del tamaño de un virus. Y se espera poder llegar a obtenerlos con una sola molécula. No van a tardar muchos años en que tengamos ordenadores del tamaño de la cabeza de un alfiler. Y además apenas van a consumir energía. Ya hay sistemas que trabajan con un solo electrón, con un solo fotón, ¿de acuerdo? Son súper eficientes. Desde hace también unos poquitos años se están desarrollando una nueva tecnología que es súper innovadora, que se llama de los nanogeneradores, que son sistemas que aprovechan la energía residual. En condiciones normales se pierde. Fijaos, hay nanogeneradores triboeléctricos que lo que hacen es que generan cargas eléctricas por la fricción de dos materiales distintos. Por fricción, ya sabéis que a veces se cargan las superficies y tal, nos da pues un salto, ¿no? un pico, pues eso se puede aprovechar para llevar esa electricidad a un circuito electrónico, ¿de acuerdo? Por fricción. También tenemos los sistemas piezoeléctricos. Son sistemas que generan electricidad cuando se deforman. Son materiales que se deforman y generan electricidad, ¿de acuerdo? La idea que es que tengamos sistemas de estos en los zapatos, en la ropa, etcétera, y que podamos generar electricidad, energía, mientras nos movemos, para cargar el móvil, para cargar el reloj, lo que sea, ¿de acuerdo? De hecho, hay quien dice que se podrían hacer redes de sistemas de estos y ponerlos en el mar para que con el movimiento de las olas podamos generar electricidad. ¿Bien? Y también tenemos los sistemas termoeléctricos, que extraen energía por diferencias de temperatura. Si lo ponemos en la ropa, pues podemos extraer energía por la diferencia de temperatura entre nuestro cuerpo y el exterior. ¿De acuerdo? O en sistemas o en industrias que tienen pues, sistemas calientes, etcétera, también se puede sacar energía. Vale. Os voy a hablar un poco de la fusión nuclear. Estaba dudando si ponerla o no. ¿Por qué? Porque la fusión nuclear, aunque está súper de moda, y por eso la he puesto, en realidad es que está muy poco desarrollada y se va a tardar décadas en poder desarrollarla, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver un poquito también la nanotecnología, cómo puede aportar soluciones aquí.
A ver, ¿en qué consiste la fusión nuclear aquí en la Tierra? ¿Vale? Esta tecnología. Básicamente, la idea es hacer chocar a muy alta energía, o sea, con mucha velocidad, deuterio y tritio, que son dos isótopos del hidrógeno, ¿de acuerdo? Y cuando chocan, si tienen suficiente energía, pues se fusionan y generan un núcleo de helio y un neutrón que tienen mucha energía, megaelectronvolts, ¿vale? Estas partículas llegan a las paredes del reactor nuclear y al llegar pues lo calientan a muy alta temperatura y esa calor pues se aprovecha para vaporizar agua y que vaya a una turbina y que genere electricidad. Eso es un reactor nuclear, ¿de acuerdo? Hay dos tecnologías que se están investigando para poder regenerar o realizar la fusión nuclear. Por un lado tenemos el confinamiento inercial, ¿de acuerdo? Que es lo que salió hace poco en las noticias, es el Laboratorio Nacional de Ignición, que está en Estados Unidos, creo que en Francia hay otro, ¿vale? Pero bueno, en este caso, aunque normalmente lo que hace son pruebas nucleares para bombas atómicas, pero bueno, también trabajan un poco la fusión nuclear para energía. En este caso, ¿qué se utilizan? 192 láseres superpotentes que disparan a la vez hacia una cavidad que contiene el material a fusionar, el deuterio y el tritio. Esta cavidad tiene unos milímetros, es pequeñísima, ¿eh? Entonces, cuando llegan los pulsos láser y son absorbidos aquí en el blanco, pues ¿qué pasa? Hay una vaporización instantánea de este material, se genera una temperatura y una presión brutal ahí que genera la fusión, ¿de acuerdo? Vale, pues la otra técnica que hay, que es la que se está desarrollando, por ejemplo, en el ITER, aquí en Francia, es el confinamiento magnético. En este caso, ¿qué tenemos? Un reactor nuclear con forma de toroide, o sea, como si fuera un donut muy grande, ¿vale? En este caso se inyectan el deuterio y el tritio y con unos imanes, electroimanes superconductores brutales que generan unos campos magnéticos gigantescos, por lo que se hace es un plasma supercaliente, en teoría 150 millones de grados, ¿vale? Y bueno, entonces a esas temperaturas pues chocan los isótopos y se genera la fusión, ¿de acuerdo? Vale, bueno, en el primer caso, ¿para qué se usa la nanotecnología? Pues por ejemplo, introduciendo nanopartículas o nanotubos dentro del blanco, el material a fusionar, aumentamos la eficiencia en la absorción de la radiación láser y se obtiene más densidad de neutrones. Bien. En el caso del confinamiento magnético, la nanotecnología se usa para bueno, generar o realizar imanes superconductores más potentes o para revestir las paredes del reactor nuclear, ¿vale? Para que aguante mucho más estas condiciones de altísima radiación en la que están expuestos, porque nadie lo dice, pero en los reactores de fusión las paredes del reactor se van volviendo radiactivas y hay que sacarlas y son residuos radiactivos que se tendrán, ¿eh? Por tanto, se están desarrollando materiales que se pueden autorreparar, ¿vale? Cuando son irradiados y, bueno, y pueden aguantar muchísimo más tiempo estas condiciones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar rápidamente del área de la descontaminación del agua, ¿de acuerdo? Vale, en primer lugar, tenemos que saber si una fuente de agua está contaminada o no. Por tanto, se están desarrollando nuevos sensores supersensibles, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea? En este caso se utilizan nanomateriales funcionalizados. Son nanomateriales que se les ponen unas moléculas determinadas en su superficie que absorben de forma selectiva lo que nosotros queremos detectar, sean átomos o metales pesados, biomoléculas, bacterias, lo que sea. De manera que cuando ponemos en contacto con ese agua este material, cuando se absorbe eso que queremos detectar, cambian las propiedades funcionales del nanomaterial, sus propiedades ópticas, eléctricas, electroquímicas, lo que sea. Y eso lo podemos detectar muy rápido y con una gran sensibilidad, ¿de acuerdo? Bien, como estos materiales pues, son tan pequeñitos, podemos hacer una gran integración y podemos poner matrices de muchos nanomateriales con distinta funcionalidad para detectar múltiples contaminantes. Y esto lo podemos hacer en un chip, de manera que con una simple gotita podemos obtener un mapa de todos los contaminantes que tenemos en cuestión de segundos y con una gran sensibilidad.
¿Vale? Una vez tenemos agua contaminada, ¿qué podemos hacer con ella? Purificarla. Y eso se hace pues haciéndola pasar por membranas nanoporosas. Son membranas que pueden ser de nanotubos de carbono, de grafeno, etcétera, pero, o incluso de plástico, son materiales plásticos nanoestructurados, que tienen poros nanométricos con un diámetro muy específico, de manera que solo pasen las moléculas de agua y rechace el resto de moléculas. Ya está. Así podemos purificar el agua, ¿de acuerdo? Incluso podemos desalinizar el agua del mar, haciendo pasar el agua y rechazando las sales. Ya está. Este proceso, ¿qué problema tiene? Que tenemos que aplicar unas presiones brutales y eso consume muchísima energía. La osmosis inversa, es lo que se usa ahora en las desalinizadoras, con filtros más convencionales. ¿Vale? Pero hay un sistema muy chulo que salió hace poquitos años, que consiste básicamente en una membrana de óxido de grafeno, que es porosa y es negra, se pone sobre el agua salada, ¿eh? Y se expone al sol. La luz solar calienta este material, hace que se evapore las moléculas de agua a través de los poros y esta agua la condensamos y la obtenemos. Ya está. Con luz solar y una membranita ya tenemos agua purificada sin usar energía. Muy bien. También podemos absorber los contaminantes y para eso se utilizan materiales superporosos, ¿vale? Por ejemplo, los aerogeles. Los aerogeles son tan porosos que son prácticamente aire. Da hasta cosa tocarlos, ¿de acuerdo? Fijaos, mirad este aerogel de carbono. Está sobre los estambres de una flor. Así que no pesan, ¿vale? También, pues no hace mucho, se desarrolló una esponja de nanotubos de carbono que absorbe el petróleo. Si hay un derrame de petróleo en el mar o lo que sea, se llega con unas lanchas, se echan las esponjas, absorbe el petróleo, recogemos las esponjas, las llevamos a tierra y con métodos químicos o calentándolas extraemos el petróleo. Ya está, problema solucionado. Y bueno, hay también una revolución de lo que se llaman los materiales metalorgánicos estructurados, que son materiales ultraporosos, con unos poros muy bien definidos, ordenados, que no solo absorben un montón, sino que además pueden reaccionar químicamente con los contaminantes y descontaminamos, los descomponemos. Esto es toda una revolución. También podemos desinfectar de microorganismos, ¿de acuerdo? Y esto se hace con nanopartículas. Pueden ser nanopartículas orgánicas, por ejemplo, los péptidos, que lo que hacen es que pinchan la membrana de las bacterias y hacen un agujero y esta bacteria, pues lo que pasa es que por ósmosis se vacía al exterior, la matamos. O podemos usar nanopartículas de chitosan, que es otro material orgánico, que lo que hace es que atraviesa la pared celular tranquilamente de la bacteria, se adhiere al ADN y no deja que sintetice el ARN. Rompemos el funcionamiento de la bacteria y la matamos. O también se pueden utilizar, de hecho se usan mucho en nanopartículas de plata, que se oxidan y lo que hacen es que atraviesan la pared celular y se adhieren a enzimas, proteínas, ARN, ADN, se adhieren a todo y no dejan que desarrollen su función estas moléculas y se muere la bacteria. ¿De acuerdo? Vale. Y también, bueno, decir que podemos descontaminar por fotocatálisis también, utilizando luz del sol. ¿De acuerdo? Para eso lo que hacemos es utilizar nanoestructuras, nanopartículas semiconductoras, y óxido de titanio, óxido de zinc, etcétera, que absorben los fotones del sol, se generan pares de electrón hueco, y estos electrones y estos huecos reaccionan con las moléculas orgánicas y las descomponen, las oxidan, las reducen, ¿eh? Y esto de hecho ya se utiliza en los adoquines de muchas ciudades, ¿de acuerdo? Simplemente con la luz del sol pues van descomponiendo pues todos los gases tóxicos que generan las industrias, los coches, etcétera. Y luego se generan sales que con la lluvia se disuelven y listo. ¿Vale? Bueno, como habéis visto, los nanomateriales, la verdad es que pueden aportar muchísimas soluciones, ¿de acuerdo? A todos estos problemas que tenemos medioambientales, ¿vale? Pero tenemos que ser conscientes de una cosa, son súper tóxicos, son muy tóxicos, ¿de acuerdo? Son muy pequeñitos y pueden atravesar las paredes celulares sin problemas. Y como son tan reactivos, reaccionan y machacan todos los órganos de las células, las matan. Y esto genera una cantidad de enfermedades brutal. Alzheimer, Parkinson, montón de cánceres, en fin, montones de enfermedades, ¿de acuerdo?
Y no solo en los humanos, y en el medio ambiente también. Ya se está viendo los efectos de las nanopartículas que tienen las cremas solares que usamos en la playa, ya se están viendo que están afectando a los corales, ¿de acuerdo? O sea, ¿con esto qué quiero decir? Que si tratamos los nanomateriales como tratamos todo, usar, tirar, nos reciclamos y tal, vamos a generar un problema mucho peor que el que tenemos actualmente. Así que hay que cambiar un poco el chip, ¿de acuerdo? Vamos acabando. Bueno, hay mucha gente entendida que viene a decir que estamos en una gran transición y hay quien dice que incluso en un cambio de era, ¿de acuerdo? Estamos observando cambios ecológicos en el clima, en los ecosistemas, muy rápidos, que son comparables a los que se produjeron en las grandes glaciaciones. Estamos asistiendo a cambios geopolíticos muy rápidos. Se está reconfigurando el poder mundial en cuestión de meses. Hay guerras que se ven y otras que no se ven por el control de los recursos naturales, porque cada vez son más escasos. También estamos asistiendo al inicio de una revolución tecnológica sin precedentes por la inteligencia artificial, por la robótica, por las tecnologías cuánticas, ¿de acuerdo? Total, que todo esto, pues la verdad es que van a producir, están comenzando a producir, unos cambios sociales muy rápidos y muy profundos, ¿de acuerdo? Y claro, y esto puede generar mucha angustia, mucha desesperación, mucha incertidumbre en gente, en las personas que no se puedan adaptar a estos cambios tan rápidos, ¿no? Y tan profundos. Y claro, si hay mucha gente así, pues podemos tener inestabilidad social, nuevas guerras, cambios a nuevos regímenes sociales que me temo que no van a ser precisamente democráticos, ¿de acuerdo? En fin, tenemos que gestionar bien todos estos cambios que se están produciendo tan rápido, ¿de acuerdo? Si no, pues nos enfrentamos a un futuro un poco incierto. Lo que está claro es una cosa, tenemos que avanzar a un desarrollo más sostenible de la sociedad, ¿vale? Como habéis visto, los nanomateriales pueden aportar muchas soluciones técnicas, pero tenéis que ser conscientes de una cosa, la ciencia por sí sola no va a resolver el problema, es imposible. Así que es necesario que se hagan cambios sociales profundos y muy rápidos, ¿de acuerdo? A nivel individual y a nivel colectivo. Tenemos que comer de otra manera, menos carne, mucha más verdura. Tenemos que consumir mucho menos, reciclar mucho más. Tenemos que cambiar la forma de que nos transportamos, muchos menos coches y más transporte público electrificado, ¿de acuerdo? Tenemos que cambiar la economía. No podemos basar nuestro bienestar en consumismo, porque es que no hay recursos directamente. Tenemos que cambiar la base de nuestra felicidad tiene que ser otra, no solo el consumismo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hay que decir pues eso, que se nos acaba el tiempo, el reto es enorme, pero bueno, estamos a tiempo de actuar, ¿vale? No está todo acabado, ni mucho menos. Eso sí, esto nos va a exigir pues, grandes esfuerzos, ¿de acuerdo? Y muchas renuncias, ¿de acuerdo? Y claro, pero yo os pregunto, ¿no creéis que estos esfuerzos que se nos exigen son, bueno, están más que, o digamos, podríamos decir que son más que necesarios y tendríamos que hacerlo simplemente para poder seguir disfrutando del mundo que tenemos? ¿No creéis que vale la pena hacer estos esfuerzos? Pues aquí lo dejamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos has dado muchísima información. Ha sido muy interesante, la verdad. Vamos a las preguntas. De momento en el chat no veo preguntas. A ver aquí en la sala si alguien se anima. Hola. 1, 2, 3. Buenas noches. Últimamente están apareciendo informaciones sobre grandes avances de cara a obtener energía barata, especialmente solar. Peor la enfermedad. Si no, el micro no funciona. Bueno, Es que acércalo.
Bueno, Ahora. bien. ¿Ahora la pita? Vale. Se me ha ido el santo al cielo. Entonces, parece que sea muy ilusionante. Estamos hablando del hidrógeno líquido. Ahora la generación de pilas fotovoltaicas con nanotubos, con nanotubos, conductores de resistividad cero a temperaturas cercanas a los 80 Kelvin, una cosa así. Todo esto es muy bonito. Pero hay una cosa que de aquí no nos escapamos. Supongamos que tuviéramos rendimiento 1 en las células fotovoltaicas. Supongamos que tuviéramos pérdida cero en el cobre, en las conducciones. Pero hay un hecho claro. ¿Cuántos microvatios llegan a la Tierra del Sol por metro cuadrado? Pocos. Para hacer funcionar España necesitaríamos poner a la sombra toda la Mancha. Es que no hay más. A la El Tierra, sol no queda. a la Tierra llega en torno a 1 kilovatio por metro cuadrado, que queda un poquito menos después de la absorción de la atmósfera. Los sistemas de silicio, sí. Los sistemas fotovoltaicos tienen un rendimiento, los de silicio, los que se instalan ahora, de en torno al 20%, ¿vale? Pero es que el máximo teórico son 30%, o sea que técnicamente está muy bien. ¿Cuál es el problema? O sea, yo el problema no creo que falte energía. No creo que falte energía. El sol, ya, en fin, da energía, el viento, en fin, podemos extraer energía de cualquier sitio. El problema es que para desarrollar todas estas tecnologías, por ejemplo, los superconductores, que hemos dicho de resistencia cero, etcétera, ¿cuántos cables hay que poner a nivel mundial? Un montón. ¿Hay suficiente itrio que se usa para hacer ese superconductor? No. ¿Hay suficientes tierras raras para hacer los motores de aerogeneradores que necesitamos para una población de 9.000 millones que se espera que seamos? No. O sea, el problema es falta de recursos. A no ser que empecemos a traer asteroides y hacer minería en asteroides, no tenemos suficientes recursos. Y aquí está el problema. Por eso os he dicho que la ciencia no va a ser suficiente para resolver este problema. Porque es que no hay recursos. Aunque pudiéramos hacer todos estos sistemas y tal, con buena eficiencia y tal, no hay suficientes elementos químicos, etcétera, para poder llevarlo a todo el mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es consumir mucho menos, que seremos igualmente felices. Seremos igualmente felices, porque la verdad es que para ser feliz tampoco se necesita mucho. Tener más o menos cubiertas todas las necesidades básicas, un poquito más para poner un caprichito de vez en cuando y ya está. ¿Sabe? Y podemos basar la felicidad en otras cosas, ¿no? Las relaciones humanas, la cultura, la ciencia, en fin, lo que sea. Pero, claro, si seguimos consumiendo a este ritmo, nos faltan 5 planetas, ¿no? Y ese es el problema. Las tecnologías irán mejorando, les faltan unos años. El problema es que, como teníamos petróleo a mansalvas, pues claro, no hemos ido trabajando las alternativas en tiempo. Y se ha ido trabajando, pero a pocas, o sea, no había dinero para invertir en ellas. Y a la que nos hemos visto el problema, pues es tarde, porque es que a 5 años vista, pues tenemos el punto de no retorno. Y entonces, pues ahora, ¿qué hacemos? Pues hay que bajar el ritmo. Hay que bajar el ritmo, seguir investigando, desarrollando tecnologías que mejorarán, serán más eficientes, serán rentables, pero hay que bajar el ritmo para que podamos darle tiempo a la Tierra y, bueno, y a la ciencia también para desarrollar todas estas tecnologías. Otra pregunta. ¿Hay algún sistema para mantener los cables de aquí al Polo Norte a baja temperatura para que sean superconductores? Porque esto, por mucho por mucho aislante térmico que pongas, la temperatura se va. Y bueno, entonces, por eso mismo hay que refrigerarlos con nitrógeno líquido. pero Pero esto... tenemos que saber que los cables actuales van refrigerados con aceites. Sí, bueno. Para que no se quemen, porque se calientan muchísimo. Entonces, en cuanto a costes, más o menos es lo mismo, nitrógeno líquido que aceites de refrigeración. Sí, pero el aceite lo pones una vez y ahí se queda y el nitrógeno líquido se va evaporando y hay que ir añadiendo. Bueno, claro, sí, hay que generar. Hay que ir pagando. Sí, 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 Claro. sí, sí. Pero bueno, ahora estamos derrochando energía, 30%, 30 y pico por ciento, en el otro caso no la derrocharíamos. Es cuestión de hacer números. Pero bueno, a esto le falta bastante tiempo, ¿eh? Y bueno, y a ver si algún día se consigue obtener superconductores a temperatura, no digo ya a temperatura normal de 20 grados, aunque sea 0 grados, ¿vale? Pues eso la verdad es que sería un avance, que ya los hay, ¿eh?
Ya los hay, lo que pasa es que son materiales que se obtienen a altísimas presiones, tal, o son carísimos. Entonces, claro, bueno, hay que dejar tiempo a que esto se desarrolle. ¿Hay alguna pregunta? En el chat no veo. En el chat no veo ninguna pregunta. Hola, yo tengo dos preguntas, igual un poco por mi ignorancia, ¿eh? Una en relación a que hay pocos materiales y tal. ¿Estos nanomateriales son reciclables? Y la otra pregunta, ¿tienen fecha de caducidad o un tiempo de caducidad? ¿Son reciclables? Sí. Bueno, en principio todo es reciclable. Mira la naturaleza, lo recicla todo. Entonces, sí, o sea, en principio se pueden reciclar, hay que recogerlos tal y se pueden reutilizar. En cuanto a fecha de caducidad, pues bueno, depende de la aplicación y el material. Hay materiales porque sí, que interaccionan, sufren reacciones químicas, se transforman y dejan de ser útiles. Pues hay que recogerlos, hay que transformar. Yo tengo una fábrica de nanomotores y los voy fabricando 30 por hora. O sea, ¿hay una forma de hacerlo así o tendríamos que tener 40 ATMs, o sea, Atomic Tunnelation Microscope, dándole ahí que te pego átomo a átomo para cada motor? Es decir, ¿la eficiencia sale a cuenta o no? Bueno, eso es una buena pregunta. Depende del sistema que quieras hacer. Por ejemplo, si quieres hacer para electrónica, quieres hacer nanodispositivos electrónicos en superficie, hay sistemas que son matrices de nanopuntas que van actuando al mismo tiempo. Lo que pasa es que son caras y son poco eficientes, ¿eh? O sea, no poco eficientes, son muy caras y muy lentas para fabricar. Y eso, claro, estamos en un sistema capitalista, si necesitas mucho más tiempo y es más caro fabricar algo, pues si no te es rentable no lo haces, ¿vale? Se están desarrollando tecnologías en esto. En cuanto a los motores moleculares y todo esto, no os penséis que son motorcitos como los que tenemos, que no, a ver, son distintos, ¿eh? La naturaleza tiene motores moleculares a punta pala, ¿eh? Dentro de nosotros hay montones. Son moléculas que por interacción química pues cambian su forma, su morfología y se van moviendo, ¿de acuerdo? Y muchas veces pues es simplemente pues puede ser como una ruedecita que tiene como un engranaje, ¿no? Cositas así. Y esto se hace normalmente en líquido. Se hace reaccionar, ¿vale? Distintos componentes químicos y vas desarrollando las moléculas y luego pues filtras, las separas y las puedes utilizar. Sí, sí. ¿Tenemos más preguntas? Hola. La pregunta que te quería hacer era si ves en una perspectiva de que utilizando materiales muy básicos como puede ser el carbón o elementos muy abundantes y económicos, hay una perspectiva de estos materiales que se pueden hacer a la carta utilizando nanotecnologías, pueden llegar a sustituir a todos los elementos complejos, difíciles de extraer, costosos, como tierras raras, metales preciosos, cosas de este tipo. Esa es muy buena pregunta. Yo creo que no. Yo creo que no, a no ser que, bueno, se encuentre algo que no veo ahora mismo. Lo que sí es cierto es que se está investigando ahora mucho en la reutilización de materiales pues, que se generan como residuos. Residuos, por ejemplo, estoy colaborando con una investigadora de Nigeria que cogen las cáscaras de arroz de la agricultura que tienen allí, le hacen un proceso químico y hacen nanocarbono. Nosotros con el láser, pues lo irradiamos con láser para cambiarlo a la nanoestructura y poder, bueno, darle mejores propiedades para almacenar energía, por ejemplo, para hacer supercondensadores. Aquí en España, cosas similares se han hecho con los huesos de aceitunas, por ejemplo. Se pueden utilizar materiales más básicos, mucho más abundantes, para ciertas aplicaciones. No dan los números que dan, por ejemplo, en un supercondensador. El mejor material que tenemos, aparte del carbono y tal, es el óxido de rutenio. Rutenio apenas hay en la Tierra. Es carísimo. Entonces, claro, es magnífico. Almacena una cantidad de energía, pero
Si no hay, es carísimo, no nos sirve. Pero podemos usar carbono, que va peor, pues podemos usar más cantidad y bueno, y podemos pues más o menos compensar. En muchas aplicaciones, en todas, ¿no? Si necesitamos un superconductor, pues necesitaremos iterbio, lantano, bario, cobre. Entonces, pues bueno, para los sustratos, pues estroncio. Muy bien. Está haciendo ruidos esto. Florence tiene una pregunta. Sí, veo que es la administración la que financia seguramente, básicamente, estas investigaciones. ¿Qué tal la colaboración con empresas en este tipo de ciencia? Pues cada vez hay más empresas que se meten en todo esto. Aquí en España, por desgracia, pues hay muy pocas, cuesta mucho. Nosotros colaboramos con algunas empresas para desarrollar, pues, por ejemplo, pues, sistemas que maten bacterias, por ejemplo, ¿vale? Pero claro, la investigación es una inversión a largo plazo y que muchas veces no da retorno. Hay que equivocarse muchas veces hasta que consigues lo que quieres, ¿no? Y eso necesita mucho dinero y mucho tiempo. Y claro, según qué empresas pues no pueden hacer esto, básicamente no pueden. Entonces tienen que ser pues, grandes multinacionales o lo que sea. Pero es verdad que sí, ahí se empieza a ver mucho movimiento de las empresas y luego también es cierto que la administración está haciendo pues, muchos esfuerzos para que las investigaciones que hacemos den un retorno a la sociedad, podamos crear spin-offs, vender patentes a empresas, etcétera. Y bueno, se está acelerando, en España se está notando, se está acelerando mucho esto, pero aún pues estamos lejos de Estados Unidos, Inglaterra, Corea del Sur. Esto ya es otra liga. Sí, sí. Bueno, yo también te quería... perdón. Dale. Bueno, perdón, gracias. Es una pregunta un poco ya fuera del tema eficiencia o industria, cosas así. Los aerogeles son como el por expand, es decir, yo puedo, en cuanto a resistencia es nula, es decir, yo puedo coger un aerogel, hacer así y romperlo. ¿O hay una forma de fabricar aerogeles que pesen muy poco y además sean muy resistentes, ¿sabes? En plan, bueno, algo en plan soñado, básicamente. O sea. Los aerogeles son básicamente aire. Son materiales súper porosos y son prácticamente aire. Te ves un mazacote aquí, te lo pones en la mano y no notas nada. Claro, hay muy poquito material ahí y están conectadas las distintas estructuras pues, con un puntito y claro, si la aprietas pues lo rompes, son frágiles. Pero bueno, tienen otras propiedades que son súper interesantes. Pueden ser conductores, pueden tener una reactividad química que descomponga materiales tóxicos, en fin, son súper chulos, pero es verdad que mecánicamente son muy frágiles. Yo te quería preguntar si el mensaje final que nos dabas, que tal vez es el que tengamos que asumir, es realmente el que está asumiendo la industria o la ciencia misma, porque gran parte de la ciencia se mueve también por los intereses de la propia industria, sus necesidades. Y me temo, no sé cuál es tu opinión, pero no sé hasta qué punto el mensaje final que tú dabas, que sería no necesitar tanto, no necesitar tanta energía, más que inventarnos nuevos métodos para hacer más energía, para hacer más gasto, para destrozar más todo. ¿Ese mensaje está calando en algún sitio o simplemente somos unos 4 gatos los que lo estamos pensando? Es complicado. Yo no lo estoy viendo que cale mucho, la verdad. ¿Por qué? Porque el sistema vive de eso. Es un sistema que si no crece, entra en colapso. ¿De acuerdo? El sistema capitalista es así, nos guste o no. Pero claro, no se tiene en cuenta que la Tierra pues, tiene unos límites, tiene un máximo y lo estamos alcanzando.
Y claro, no se puede crecer de forma ilimitada, ¿no? Entonces, por eso decía, y es justamente, lo has cogido muy bien, es justo lo que quería decir, que tenemos que cambiar la sociedad, tenemos que cambiar el modelo económico, la forma de vivir a nivel individual, social, porque consumiendo, pues no, pues es que la energía más renovable es la que no se usa. Ya podemos hacer células solares o todo lo que queramos, o traerla del espacio, es igual. Vamos a necesitar recursos que no vamos a tener. Entonces, si reducimos el ritmo, si consumimos menos, viviendo bien, podemos hacerlo, claro que sí. Pero esto tienen que hacerlo los políticos, y esto son medidas que son muy impopulares, y ningún político pues tiene las agallas de decir, hay que hacer esto. ¿Qué le pasó al ministro de Consumo hace unos meses cuando dijo que había que consumir menos carne y más verduras? Se le echaron a la yugular. Pues imaginaos si dice pues, que no hay que usar coche o que hay que consumir menos. Pues no dura 2 días. Y ese es el problema. Y la gente no es consciente. Si al menos la gran mayoría fuéramos conscientes, pues lo haríamos pues, de per se, pues lo haríamos ya sin que nos tenga que decir nadie. Pero bueno, la gente pues en el día a día pues no cae en estas cosas. Pero bueno, se puede hacer, o sea, poquito a poco. Estas presentaciones, estas cositas que vamos haciendo sirven para ir concienciando, que esa es la idea, ¿no? Concienciar de que realmente tenemos que dar el paso adelante y movernos, si realmente queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, pues vivan en condiciones decentes. Totalmente de acuerdo. Pues muy bien, en el chat no veo que haya preguntas, entonces solo nos queda, Florence, ven, despedirnos porque ahora vienen vacaciones de Navidad. Volvemos el 11 de enero, ya pasadas las fiestas. Hemos hecho un gran esfuerzo y lo seguiremos haciendo para que las conferencias sean presenciales, que tengamos aquí al conferenciante y que tengamos aquí el público, que os lo agradecemos muchísimo que estéis aquí. O sea que volvemos el día 11 con la conferencia del 75 aniversario de la creación del transistor, y hace mucho tiempo, a cargo de Xavier Jordà. O sea que os esperamos a todos aquí a la vuelta. Felices fiestas, bon Nadal. Pues eso, feliz Navidad y feliz Año Nuevo también.